Vamos al libro de Isaías, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Vamos a continuar con la enseñanza que traíamos, hacer un empalme. Capítulo 1, versículo 10 de Isaías. Versículo 10. Dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Trae la revelación de tu escritura, Señor, lo que el autor quiso decir ese día, lo que le dijiste al profeta Isaías, Señor, queremos recordarlo esta noche. Queremos mirar cómo este pueblo, Dios, escuchó tu palabra. Y tu palabra fue veraz, siempre se cumplió y siempre se cumplirá, Señor. Te pido que tu palabra nos redarguya, Señor, de nuestras vidas hoy, de la condición en la cual siempre llegamos ante ti, pero también que tu palabra traiga esperanza, porque tú eres un Dios que salva, que confronta el corazón con un solo propósito, y es salvar las almas, Señor. Y nosotros somos aún almas que necesitamos de ti. Si somos salvos, Señor, necesitamos ser edificados. Y si no te conocemos, necesitamos conocerte. Hoy te doy gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos con el estudio del capítulo 1 del libro de Isaías. Vimos hace 8 días del versículo 1 al versículo 10 y hablamos de la condición. ¿Qué condición hablamos? De la condición social de ese momento, y vimos una parte del contexto histórico, lo que estaba pasando en ese momento, cuáles eran los resultados de lo que el profeta vino a decir de parte de Dios, y cómo el profeta les muestra a ellos mismos cómo estaba su nación. Vimos que se dividía en varias partes un capítulo, y hablamos de que es importante que cada uno haga su estudio personal del libro que están leyendo. Hoy vamos a hablar de otra cosa. Son 3 partes del capítulo 1 y ya vimos una hace 8 días, está grabada por si alguien la necesita, y vamos a mirar hoy la segunda parte, que es la situación religiosa. ¿La situación qué? Religiosa de ese momento. Y vamos a mirar cómo se acopla a la iglesia, cómo nosotros también necesitamos aprender cómo está nuestro estado religioso en cuanto a Dios. ¿De quién estábamos hablando? ¿Del pueblo de qué? De Judá. De Judá, del sur. Israel es al norte. Ahora el profeta va a tratar la situación religiosa y encontramos subdivisiones en estos 11 versículos. Ya la vimos hace 8 días, que hay 2 subdivisiones dentro de esa división. La primera está del versículo 10 al versículo 15. Y nos muestra la radiografía de la situación religiosa del momento. Y la segunda división está del versículo 16 al versículo 20,
y nos muestra un llamado al arrepentimiento y la situación moral de ese momento que estaba viviendo el profeta Isaías y esa generación. Escuche esto que es muy importante y tiene que ver mucho con el tema de hoy. Si el prójimo con el prójimo no está bien, cualquier intento de relación con Dios es un soborno. Se lo repito, si el prójimo con el prójimo no está bien, cualquier intento de relación con Dios se convierte en un ¿qué? Soborno. Sobre todo los que ya conocemos a Dios. Si usted no está bien con su prójimo, que es la persona más cercana, llámese hijos, esposa, familia, entonces usted está tratando de sobornar a Dios con sus oraciones. Está tratando que Él escuche algo que usted no está viviendo en obediencia y que dice, yo quiero que usted me escuche. Dios dice, voy a mostrarle cómo es el proceso. Y estos 10 versículos tienen que ver con la situación religiosa y el versículo va directo al corazón. Versículo 10, vamos a empezar. Versículo 10 dice, príncipes de Sodoma, hasta ahí. ¿Príncipes de qué? De Sodoma. O sea, qué título qué elogio tan poderoso que le da Dios a los príncipes de ese momento. ¿A quiénes se está dirigiendo? A los líderes religiosos de la época, a la élite, mejor dicho, a los que eran supuestamente los guías del pueblo de Dios. Y él les pone el título príncipes de Sodoma, porque para Israel Sodoma y Gomorra siempre ha sido, escuche, y aún actualmente, el más alto nivel de corrupción que Israel haya alcanzado. Y lo que está diciendo Dios al profeta, o el profeta está hablando, por la boca de Dios está hablando a través del profeta, a un liderazgo de ese momento y le dice, príncipes de Sodoma. Y les dice, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. O sea, al pueblo le dice Gomorra y a los líderes les dice ¿qué? Sodoma. Una bonita generación era en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Pero les dice, pónganle cuidado, le dice, a los primeros les dice, escuchad la ley, oíd la palabra de Jehová. O sea, él les dice, escuche la palabra de Dios. Y a los otros les dice, escuchad la ley de nuestro Dios. Habla de dos cosas, oír y escuchar. Los sacerdotes conocían la palabra. Dios les está diciendo, escuchen la palabra. Específicamente se está refiriendo a lo que tenían escrito hasta ese momento. Hay algo curioso, es que la revelación de Dios es progresiva, ¿sí sabían? Siempre ha sido progresiva. ¿Qué es progresiva? Para ellos les iba revelando de acuerdo a donde iban. No estaba Jeremías, ni Ezequiel, ni Daniel, ni Oseas, ni Joel, ninguno de esos libros, ni el Nuevo Testamento. Entonces, lo que ellos tenían, aún así era ¿qué? Suficiente. Porque la palabra de Dios siempre es ¿qué? Suficiente para el alma humana. Entonces, resulta que en nosotros pasa igual. Cada persona tiene un grado de revelación suficiente, escuche, para agradar a Dios. No tenemos excusa. Es que yo llevo un año. ¿Tienes la revelación suficiente para el cristianismo de cuánto? De un año. ¿Llevas 20? Debes tener la revelación suficiente para que esos años no hayan sido perdidos y no termine uno enredado, volviéndose simplemente una persona religiosa, pero que no dejó avanzar la revelación de Dios. O sea, la revelación de Dios nunca va más allá de usted. Dios dice, yo no le voy a dar algo para que se acabe y se vuelva loco. O sea, le da lo que usted va aprendiendo a comer, a masticar. Por eso mucha gente es frenada en la revelación, ¿sí sabía? ¿Por qué? Porque no hace caso. Muchas personas ya perdieron la revelación de Dios estando en la iglesia, aunque se predique buena palabra, porque no hacen caso. Porque si algo Dios no tolera es que uno sea desobediente con la Biblia. Ustedes nos pueden hacer caso a nosotros, pero aún no hacerle caso a Dios, ¿sí sabía? Mucha gente hace eso. Hacer caso es venir hoy. Chévere, los felicito. Gracias. Pero hacer caso a Dios es que dejar que la palabra entre en mi corazón, haga lo que tiene que hacer en mi corazón y me saque de ese proceso que estoy viviendo. Me asombra ese título que le da príncipes de Sodoma y pueblo de ¿qué? De Gomorra. Del versículo 10 al 15 nos muestra la radiografía de la situación religiosa del momento, se lo estoy repitiendo, y del versículo 16 al 20 nos hace un llamado al arrepentimiento y muestra la situación moral.
Era una exhortación a recordar las palabras de la ley, lo que les está diciendo, oír y escuchar, de la ley de Moisés, de los profetas que habían hablado antes. ¿Quién había hablado antes? ¿Qué profeta habló antes de esa época? Samuel. El profeta Samuel había hablado muchas cosas importantes. Elías le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si no es Dios, entonces id en pos de Baal. ¿Sí? Porque algo que Dios siempre confrontó a Israel fue su adoración a dioses falsos. ¿Y saben cuál es el pecado más terrible para Dios de la raza humana? ¿Quién sabe? La idolatría. ¿Por qué? Porque es hacer de Él una imagen incorrecta. Cualquier otro pecado no es que sea tolerable, pero para Dios algo que trata duro en el pueblo de Dios, sobre todo en el pueblo de Dios, es que levante ídolos. Y sabemos que los ídolos no son muñequitos para nosotros porque ya somos creyentes. Los ídolos son nuestra propia vida, nuestro propio corazón. Nuestros altares que se han levantado, y era lo que cada rey venía a hacer, ¿no? Dice, y destruyó los altares, pero qué curioso que cada rey venía y destruía los altares, y el otro llegaba y encontraba altares. O sea, ¿qué quiere decir? Que siempre volvían ¿a qué? A levantarse. Y eso fue cíclico todo el tiempo. En el versículo 11... El profeta enumera las prácticas de pecado. Escuche bien, las prácticas de pecado, 10 prácticas de pecado se enumeran desde el versículo 11 para adelante, del 11 al 15. Y por cada una de esas prácticas de pecado, usted encuentra una respuesta de Dios de qué pensaba de esas prácticas. Y la noticia es que esos pecados no han cambiado. ¿Sí sabían que el pecado no ha cambiado? Esa gente no está, pero estamos nosotros. Pero el pecado nunca ha cambiado. Los pecados de ahora no son más veniales que los pecados de la época del Antiguo Testamento, ni tampoco son peores. Es igual. Me hicieron esa pregunta hace poco. ¿Los pecados cambian? O sea, ¿son diferentes? No. Cambian las personas porque se mueren, pero el pecado siempre es el mismo. ¿Sí? Cambia el envase, muy bien. Cambia el envase del pecado, que somos las generaciones que vamos naciendo y vamos muriendo, pero siempre ha habido el mismo pecado. Escuche la lista, 10, del 11 al 15 encuentra 10 cosas, lo vamos a leer despacio para que usted pueda anotar ahí. Haga lo que yo hice en mi tema. Aquí anota el pecado y al frente anota lo que Dios dice. Ahí, lo que Él decía ahí en cuanto a ese pecado. ¿Listo? Versículo 11. Hay una pregunta. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Entonces, la primera forma como pecaban era a través de ¿qué? De los sacrificios. Y no sé, ¿se puede pecar a través de los sacrificios? Sí, cuando ofrecemos sacrificios incorrectos. Cuando queremos agradar a Dios y nuestro corazón no está correcto. Escuche lo que dice Dios. Dice, la primera frase dice, ¿para qué me sirve? O sea, los sacrificios, ellos pecaban aún en los sacrificios y Dios dice, ¿para qué me sirve? Para nada. O sea, cuando usted ofrece oración sin limpiar su corazón, esa oración no sirve para nada. No sirve. Él dice, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Era un sacrificio, ¿no? Eran multitudes. Todos los sábados iban a la sinagoga, todas las fiestas celebraban y mataban animales. Sigamos. Esa es la primera. Segunda. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales. Holocaustos, carneros y cebo. Y la reacción de Dios dice que estoy, ¿qué? Hastiado. Holocaustos, ofrendas, todo lo que ellos daban. Carneros, cebo. Había una parte de la carne que la quemaban, la sacrificaban, y otra parte se la llevaban los sacerdotes. Sí, se ha estudiado, ¿no? Que los sacerdotes se llevaban una parte. Y él dice, yo estoy hastiado de eso, que ustedes hagan todo eso, que cojan una parte, que hagan la otra. Escuche lo que dice luego tercero. Luego dice, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Sangre, no quiero. ¿Sí ven cómo va todo asociado? Sacrificios, ¿para qué me sirven? Holocaustos, estoy hastiado. Sangre, dice, no quiero nada de eso. Él está confrontando el corazón de los príncipes, ¿de dónde? De Sodoma. Luego viene otra palabra ahí, dice,
Dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Dádivas. Dice, ¿quién las demanda? O sea, ¿quién les ha dicho a ustedes que se puede pagar con dádivas mi servicio? Todo esto lo vivían ellos, pero todo esto se vive en la iglesia actual, por el desconocimiento de Dios y desconocimiento ¿de qué? De la palabra. Hay gente que piensa que porque diezma es más santo que otro. ¿Sí sabía? Error. Dádivas no. Es un deber. Si usted no lo hace, pues usted le dará cuentas a Dios, no hay problema. Pero eso no te hace más santo que nadie. Ni le sirves a Dios más por eso tampoco. Él dice, dádivas, ¿quién las demanda? Dice, ¿el hombre o Dios? Dios. Dice, yo las demando, pero eso no te hace nada. O sea, por eso no voy a pasar por alto tu conducta. Por eso no voy a pasar por alto lo que tú haces. Porque dice el hombre sí. ¿Por qué está la discusión ahí? ¿Por qué los hombres hacían acepción de personas? Y si había gente que daba más, a esos no les confrontaban sus pecados. Y a los que daban menos, sí les confrontaban el pecado. Entonces dice, ¿quién está demandando eso de ustedes? ¿Quién les ha dicho que las cosas son así? Luego dice más abajo, ¿vamos en qué? En dádivas, ¿cierto? Luego me dice, no me traigáis más vana ofrenda. ¿Ofrendas qué? Vanas. ¿Qué son las ofrendas vanas? Tratando de convencer a Dios con lo que nosotros le presentamos. A veces uno dice, Señor, uno se presenta a Dios como si fuera muy limpio, como si fuera muy perfecto. Y Dios dice, todo eso es vano. Son ofrendas ¿qué? Vanas, no me sirven de mucho. Luego viene otra parte que dice, el incienso me es ¿qué? Abominación. Incienso versus abominación. ¿En cuál vamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué es el incienso? ¿Qué representa el incienso en la Biblia? Las oraciones. Él dice sus oraciones. No las soporto a veces, o sea, no quiero escuchar lo que ellos dicen. Porque este pueblo estaba corrupto. Y el pueblo de Dios es igual. Vea, una cosa que le doy como consejo para usted conocer el corazón suyo, estudie la vida de Israel. Y eso le muestra la radiografía de la iglesia actual. Es lo mismo, porque es el mismo propósito, el mismo llamado, solo que tenemos una ventaja y lo cual nos hace más, que Dios nos dé más duro, digámoslo así si se pudiera llamar, y es que ellos no tenían a Cristo, nosotros sí. Ellos no tenían a Cristo, tenían la ley y los profetas, no más. ¿Y ellos se salvaron? Sí, obvio, muchos se salvaron. ¿Por qué se salvaron? Por fe y obediencia y la gracia, pero la gracia no la conocían como revelación, simplemente estaba ahí. Sí, la gracia estaba ahí, ellos de pronto ni supieron que se salvaron por gracia, pero eran fe y ¿qué? Obediencia. Y a nosotros se nos demanda más porque sí tenemos la gracia, a Cristo. Y de hecho la Biblia lo dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, ¿qué pasa? Grave, no podemos entrar al reino de los cielos. O sea que si ellos llevaron vidas, los que lo lograron hacer correctas, nosotros aún tenemos que llevar vidas más que correctas. Y eso no es imposible. Lo que pasa es que hay mucha pereza en el cuerpo de Cristo. Pereza a estar con Dios. Qué triste, ¿no? Uno dice, pereza, no estoy diciendo que usted no trabaje, que usted no se bañe, que usted no haga nada. No, no es de ese tipo de pereza que está hablando. Estoy hablando de una pereza a buscar a Dios, a tener tiempos con Dios, a meditar en Dios, a decirle, yo no salgo de este lugar hasta que te conozca, ¿sí? Yo no salgo de aquí hasta que tu palabra sea revelada a mi corazón. A ese tipo de pereza me refiero. Cumplimos todos nuestros compromisos, menos el más importante, ¿cuál? Estar en la presencia de Dios todos los días. Por eso él dice, su incienso es abominación para mí. Luego viene otra, vamos en la 7, ¿no? Dice, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no las puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Todas las fiestas sagradas. Dice, no las puedo sufrir, ya no quiero más fiestas sagradas. Ahí dice las fiestas sagradas, la de la luna nueva, los días de reposo, ellos todo era celebración, ¿sí? ¿Cuáles son las fiestas sagradas de la iglesia? La reunión del domingo, el discipulado, todo eso. Hay un momento donde Dios dice,
es personal, acuérdense, no es grupal. Él dice, todos los sacerdotes deben de estar limpios. Ahora vamos con el ministerio de alabanza por eso, porque pudiéramos estar todos limpios para poder agradar a Dios, para poder servirle. ¿Sí sabían que una sola persona que está en pecado en un ministerio afecta al ministerio totalmente? De pecados consentidos estoy hablando, no de pecados como todos pecamos todos los días. Todos pecamos todos los días, es diferente, pero es cuando alguien practica un pecado voluntario y que está en contra de Dios y que sabe que lo hace. Por ejemplo, cuando alguien vive en fornicación y la iglesia no sabe, ha pasado eso. Dice que cualquier hermano que se llame hermano y que sea fornicario, dice, no debe ser tratado como hermano, porque no es transparente. Es mejor decir, yo estoy así, necesito ayuda, y no quiero estar en un grupo porque vivo en unión libre. Pero es triste, pero hay gente que estando en unión libre, está en ministerios ministrando, y eso trae maldición, primero a la vida y luego al ministerio. Pero para eso se necesita tener la conciencia de esto, es decir, Dios no solamente quiere que yo vaya el domingo, el martes, el miércoles, el jueves, no. Él dice, no me interesan las fiestas sagradas si su corazón no está bien. Luego dice, versículo que vamos en 14, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Levantar las manos, se llaman plegarias. Él cerrará, ¿qué? Los ojos. Cuando la gente ora, ¿qué hace? Levanta las manos, ¿sí o no? Y a veces uno dice, ¿cómo están mis manos? O sea, ¿están limpias? ¿Sobornos? ¿Pecados de golpear a veces? ¿De ira? ¿Sí sabe que cuando usted se ira usa las manos? No solo la boca. ¿Sabe por qué usa las manos? Porque manotea. Es curioso, uno dice, o sea que no es solo pegarle a alguien, no manotea. ¿Qué le pasa? ¿Sí qué? O sea, y las manos se vuelven violentas sin necesidad de pegarle a alguien. Entonces dice, sus manos están ¿qué? Sucias. Había mucha contienda, había mucha guerra dentro de ese pueblo. Fiestas sagradas, plegarias, cerrará los ojos. Termina diciendo la oración. Luego lo último dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis, ¿qué? La oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Quieres saber por qué pasaba todo eso? O sea, ¿por qué para cada pecado Dios tiene una actitud diferente? ¿Sí ve? No es la misma actitud. Cuando uno falla en una área, eso debe saber la gente. ¿Qué reacción toma Dios cuando yo levanto mis manos sucias? Dice, cierra los ojos. Dice, no veo nada, o sea, no veo esas manos. ¿Qué actitud toma cuando mi oración es incorrecta? No la oye. Para cada pecado Él tenía una actitud, ¿qué? Diferente. No es la misma actitud, porque Él es una persona. Así como usted reacciona diferente para cada situación, Él también. Señor. Digamos, esa parte, estamos hablando del pecado consentido y el pecado ocasional, ¿no? Así. Se aplica para los dos, porque, digamos... ¿Se aplica para qué? Para las dos partes. No, estamos hablando acá de los pecados, porque ellos eran príncipes y sabían todo eso. Ellos habían estudiado toda la ley y sabían todo lo que no se debía hacer dentro de una vida ministerial y una vida sacerdotal, y aún así que lo hacían. Sí, eran pecados consentidos, pero es producto de la religión, que es el peligro de la iglesia. O sea, la iglesia necesita combatir la religión mientras vive en la sierra. O sea, siempre. Cada semana, cada reunión, la iglesia necesita combatir la religión porque se levantan personas religiosas dentro de la iglesia. ¿Qué religión? Todo eso. ¿Sí? Venir, les gusta, tal. Pero no hay un interés verdadero en el corazón de santificarse, de cambiar voluntariamente, sin que el pastor esté encima. Si usted en su casa tenga que decir realmente, quebrantar su corazón todos los días, decirle, muéstrame en qué peco, Señor. Mira, hay gente tan santa, entre comillas, que no sabe ni en qué pecar. Y ya no es redarguido por el Espíritu, que es triste. Ya el Espíritu Santo no lo redarguye, pues, haga lo que quiera, piense lo que usted quiera. O sea, usted piensa que está bien, pues siga pensando que está bien. Yo no le voy a mostrar.
Mientras que al corazón humilde y que se humilla todos los días, Dios dice, te muestro un detallito, mire, es este. Este detallito así hoy no me gustó. Este detallito va contra mi palabra. Una mirada, un pensamiento inmundo, un pensamiento malo hacia otra persona que puede pasar en la mente de nosotros, una actitud incorrecta en el servicio. A veces lo hacemos porque nos toca. Ya es tan rutinario, confundimos la iglesia con un trabajo. Sí sabía que el trabajo es una rutina, ¿no? Todos los días, X. Entonces la gente cree que la iglesia es igual. Ya llevo tantos años haciéndolo, entonces sigo haciéndolo. Ya es normal. Parece que fuéramos como robots. Martes tal cosa, jueves tal cosa, sábado tal cosa. Y se vuelve la gente así. Y se pierde la gracia. ¿La gracia de qué? De disfrutar. De decir todos los días tengo algo que aprender. Todos los días Él me habla. Todos los días me muestra mi corazón. Y casi siempre salgo perdiendo. Pero me siento pleno así porque estoy agradándolo a Él. ¿Sí? Dios no está buscando corazones perfectos, porque precisamente de eso se trata la gracia, de la capacidad de vivir una vida para Dios en medio de un mundo pecaminoso donde Dios se puede glorificar. Vamos a ir a Amos 4:5 y va a escuchar usted la voz de Dios como en un tono un poquito irónico, diríamos, si se pudiera decir. Amos 4:5. Recuerde que Amos es el profeta que era ¿qué? Campesino. Y él es contemporáneo del profeta ¿qué? Isaías. Y mire lo que dice Amos 4, del versículo 4. Amos 4:5. Eso sea Joel y Amos. Dice, mírela, Dios le está hablando a través del profeta y Dios usa un tono un poco sarcástico, sí, un poco irónico. Le dice al pueblo, id a Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Él les dice, vayan a la casa de Dios y prevaricad y aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad y publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Él les está diciendo, vayan y sigan haciendo lo que hacen siempre. Vayan a la casa de Dios y prevariquen. ¿Qué es prevaricar? Mentir. Es mentir. Dice, vayan, sigan yendo a la casa de Dios mintiendo, no hay problema. Y le dice, y ofrezcan alabanza, ¿qué? Leudada, contaminada. O sea, Dios a veces hablaba a través de los profetas así, le decía, díganles que vayan y oren y que su oración está contaminada y que su alabanza está contaminada. No hay problema, díganles que eso mando a decir yo. Porque llegaba un punto donde él ya sabía lo que venía. ¿Qué venía para este pueblo? Cautiverio. Ya venía, ya estaba profetizado y iba a llegar. Esto es en el siglo VIII y 150 años después vino ¿qué? El cautiverio. La religión externa potencializa la hipocresía del ser humano. La religión ¿qué? Externa potencializa la hipocresía del ser humano. Dios no busca una religión externa, busca una religión ¿qué? Interna, dentro del corazón. El proceso que Dios hace en un siervo o en una mujer o en un hombre que quiera servirle lo hace de adentro hacia afuera. Dios no te trae bondad hasta que tu corazón tenga algo bueno por dentro. La religión externa potencializa La hipocresía en el ser humano. Querer ser bueno por fuera cuando por dentro no nos hemos limpiado. Por eso él le dice a los fariseos que son sepulcros ¿qué? Blanqueados. ¿Cuántos han ido al cementerio y por fuera esos sepulcros están llenos de cal blanca? Imagínenselos por detrás. Gusanos, pudrición, un olor espectacular. Y él dice, así es el hombre. No estoy hablando aquí a nadie, tranquilo, no se asuste. Es la radiografía del corazón del ser humano, sobre todo el religioso. Cuando yo hablo de religión, entra el cristianismo, pero también entran todas las religiones. El hinduismo, el islam, los mormones, los testigos de Jehová, todas las religiones. Pero tristemente, escuche,
Tristemente el cristianismo se desvió tanto del corazón de Dios que se volvió una religión que más. Entonces la gente sale de una silla católica y se viene a la iglesia cristiana y a escuchar la palabra, pero ¿cuánto le cuesta dejar en su corazón las prácticas de idolatría, las prácticas de religiosidad? Igual nosotros salimos de un lugar porque hay ciertas cosas que no están conforme a la doctrina, y cuánto le ha costado a muchos aceptar la palabra de verdad. Aún aquí hay gente batallando con eso. Todavía está evaluando si se le está diciendo la verdad o no, en vez de irse a orar y decirle a Dios, perdóname y cambia mi corazón, restaura. Se le pueden pasar años para que usted abra su corazón a las Escrituras, no a mí, no como pastor ni a mi esposa, sino a la Biblia, que usted diga, si es cierto lo que comparten, no me voy a poner a creerle solamente a ellos, sino me voy a meter en las Escrituras y voy a comprobar que es cierto porque me va a beneficiar para mi vida. Esa es la actitud de alguien que dice, yo no quiero quedarme en mi pasado religioso, sino quiero salir realmente de donde estaba y conocer a Dios a través de la palabra. Isaías 29:13 también nos habla un poquito de lo que estamos compartiendo ahí. Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Escuche bien el versículo. ¿Un mandamiento de qué? De hombres. ¿Quién enseña los mandamientos hoy en día? La iglesia. No matarás, no robarás, no codiciar, no jurar, todos los 10 mandamientos. Y dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Sí me explico? Pero él está diciendo al pueblo de Isaías que para ellos eso simplemente era una enseñanza de un hombre. No la habían asimilado como una enseñanza de parte de ¿quién? De Dios. Y eso pasa todavía. Si usted lo que escucha cree que somos nosotros tratando de formar una iglesia, error. Vaya a la Biblia, léala, compruebe que lo que se está diciendo está ahí, estudie, investigue y va a llegar a la conclusión de que usted y yo necesitamos la revelación de la palabra continua, todos los días, para ser sostenidos en este proceso. El Señor citó esos versículos en Mateo 15, 8, 9, por si les sirve, para que se dé cuenta que Cristo usó las mismas palabras del profeta Isaías, son las mismas para confrontar a un pueblo en esa época, a los líderes de la época. O sea que la palabra de Dios sirvió para la generación de Isaías, sirvió para la generación de Jesús y sirve para nuestra generación, porque la palabra no muere, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La religión no puede engañar a Dios. El libro de Isaías es una demanda y una denuncia a un pueblo que se había separado de Dios porque voluntariamente empezaron a dejar de hacerlo, porque ellos venían de una buena generación, venían del linaje de ¿quién? De David. En el año 1000 antes de Cristo, David era lo máximo y Salomón. Fueron 80 años de paz, 40 años de David, 40 años de Salomón. Se conoce como la época dorada de Israel. No ha habido otro periodo más bonito para ellos que esos dos periodos de 40 y 40. No hubo, hubo plenitud. Edificaron la casa del Señor, el templo. Había paz. Los impuestos bajitos, o sea, no había ladrones de impuestos, nada. ¿Sí? Los sacrificios, fules. El rey ofrecía. Desde el rey en adelante era el que sacrificaba. Se conoce como la mejor época de la historia de Israel. 2 siglos antes. O sea, 200 años después empezó toda esa decadencia que viene a terminar hasta el retorno de Israel y de Judá, de Babilonia y de Asiria. Ahí es cuando vienen los 400 años de silencio y ahí aparece ¿quién? El Mesías. Que viene la época de paz más grande de la historia, que es el Mesías. Aunque usted no crea, Dios trajo paz al venir Jesús, pero ya no trajo paz a los pueblos, sino a los corazones, a uno por uno, al que lo acepta, al que lo recibe, al que lo busca, al que le dice Dios, yo necesito tu presencia. ¿Qué puede? Viene una pregunta, hasta ahí, como siempre, estamos en la confrontación total, ¿sí? Hasta ahí no tenemos esperanza. Uy.
Bueno, muchas gracias por el team. Hasta ahí, como siempre, quedamos sin esperanza, ¿cierto? Si termino el mensaje acá, quedamos mal. O sea, esa es nuestra condición. Príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra, dice, no hay nada que hacer. Y es la palabra, está escrito ahí. Pero la pregunta es la siguiente: ¿qué puede limpiarnos y qué puede limpiarnos? Isaías 59, 20, 21. Estudiar este libro es espectacular. Mientras lo busca, le cuento algo. Isaías está catalogado como el mejor escritor del Antiguo Testamento en cuanto a su literatura. Es un hombre que escribe en poesía y es un revuelto. O sea, todo el libro es en diferentes fechas y en diferentes momentos. Entonces, por eso usted lo lleva de allá para acá, pero él organizó sus mensajes porque sus mensajes no eran solo escritos, eran orales, fueron predicaciones. Todo el libro fue predicado a Israel. O sea, él no lo escribió como, digamos, Pablo escribió cartas en la cárcel, pero él no las predicó, ¿sí sabía? Pablo hubo cartas que no predicó, solo fue la inspiración, escribió y otros predicaron. En cambio, el profeta sí predicó cada mensaje. Cada partecita se llaman oráculos, los oráculos del profeta Isaías. Esa es la palabra correcta, son pedacitos. Oráculos era lo que él compartía en un sermón y luego él lo organiza de acuerdo a situaciones y a propósitos. Entonces en Isaías 59, versículo 20 al 21, viene la respuesta, dice: y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Viene la promesa ¿de quién? Del Redentor, pero también del Espíritu Santo. ¿Sí ve que están los dos ahí? Vuelvo y le repito, verso 20, perdón. Vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. La iniquidad de Jacob, ¿quién es Jacob según la Biblia? Israel, obvio. Dice, los que dejen de practicar lo que Israel practicaba, a ellos vendrá Cristo, a ellos vendrá el Mesías. Y luego dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti. Esto es mesiánico, pero era sobre el profeta. Sobre el profeta estaba el Espíritu Santo de Dios, sobre Isaías, pero se aplica a las palabras ¿a quién? A Cristo. Dice sobre el Espíritu que está en el Señor Jesucristo, dice, y mis palabras que puse en tu boca, o sea, lo que Cristo predicó, dice, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Es curioso que siempre Dios se ha interesado por las generaciones. O sea, si él tenía todo un plan perfecto. Este libro nos muestra el plan de redención perfecto de Dios, Isaías. Usted puede estudiar el plan redentor de Dios ahí y lo va a encontrar igual que lo encuentra por toda la Biblia. Pero ahí es impresionante cómo está de claro y demarcado. El apóstol Pablo usa las mismas palabras, no se las voy a leer, solo para que entienda siempre cómo la escritura está conectada. En Romanos 11, 26, 27, Pablo lo cita hablando en el Nuevo Testamento de la restauración de Israel. Son idénticas. Él toma a Isaías y lo cita allá. ¿Se acuerda que hablamos que Romanos es Isaías? ¿Isaías es qué? Romanos. Entonces, Cherita que puso a estudiar Romanos, le toca harta tarea. Bueno, pero bien, eso es un reto. Me sorprendiste que tomaste un buen libro. Romanos es el mejor libro de la Biblia del Nuevo Testamento en cuanto a doctrina. Están todas las doctrinas de la Biblia, las que Dios estableció. Hasta ahí vamos a la otra parte. Versículo 16, versículo 20. O sea que sí tenemos esperanza, independiente de la condición en que nos encontramos. Versículo 16 a 17, otro estudio chiquitico vamos a hacer ahí. Ahora le quedó lo que sigue acá. Versículo 16 y 17, escuche, para que asocie con lo que venimos. Encontramos 9 órdenes para poder corregir sus caminos. Y en el versículo 18 encontramos una 10ª, o sea que encontramos otra vez 10 imperativos, quiere decir acciones, ¿sí? 10 acciones que ellos tienen que hacer. Pero lo más curioso para los que estudian gramática
es que coincide con los 10 pecados que ellos estaban cometiendo. O sea, ellos estaban cometiendo 10 tipos de pecados y Dios tuvo 10 actitudes diferentes con ellos. Ahora Dios les habla que hagan 10 cosas, como decir, cada una para quitar una de las cosas. Mucha gente cree que las obras no existen en la vida cristiana, le cuento que sí, pero las obras son para los salvos. ¿Qué es una obra? Somos salvos y tenemos que hacer obras para testificar de Dios, ¿o no es así? El cuentico que es solo gracia, grave, porque si es solo gracia, entonces usted no oraría, no leería y usted se salvaría. La oración es una obra, la alabanza es una obra, que se hace ¿por qué? Por gracia. ¿Y la hacen quiénes? Los salvos. Entonces aquí Él manda a hacer cosas, dice, es curioso que sean el mismo número. ¿Por qué serían el mismo número? Porque tiene que ver con la literatura. Él era un poeta totalmente entregado a la escritura. Luego vemos un tema sobre la vida de Isaías en 3 facetas: el hombre, el profeta y el escritor. ¿Listo? Luego lo vamos a mirar después de mirar estas cosas. Más adelante miramos ese tema: el hombre, el profeta y el escritor. Versículo 16 y 17 empezamos a encontrarlas. Primera, lavaos. Primera acción, ¿qué? Lavaos. Segunda, limpiaos. ¿Es lo mismo o es diferente? Es diferente. Usted puede limpiar y no lavar. Ya me ha pasado, tranquilos que en la casa me ha pasado. He sido confrontado con la palabra. He lavado pero no he limpiado. Y luego me han puesto a limpiar. Bueno, entonces, lavaos y limpiaos. 2 acciones diferentes. Tercera, quitad la iniquidad de vuestras obras. ¿Quitad qué? La iniquidad. ¿Alguien no sabe qué es iniquidad? Levante la mano si no sabe. O si no, le pregunto a los que... Si nadie levanta la mano, le puedo preguntar a cualquiera. Me gusta ese ejercicio porque ahí se empiezan a levantar la mano. ¿Quiénes no saben? Levanten la mano con toda confianza. Para no preguntarles y preguntarles a los que no la han levantado. Levántenla bien, ténganla arriba. Los que no saben qué es iniquidad. ¿Bere sabe? Pues dime, ¿qué es iniquidad? Porque tú no levantaste la mano. Pues iniquidad es, pues se refiere a la inmundicia prácticamente, ¿no? Pecado de inmundicia. No, señora. Iniquidad, pues aprendíamos del pastor que iniquidad era como una vía que todo era permitido. ¿Sí? Una vía abierta. Búsquelo en griego o en hebreo. Vía abierta. Por eso él dice, volvamos a Isaías 59. Me llega a la memoria inmediatamente. Los que se vuelven de la iniquidad de Jacob van a ser redimidos por Cristo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Los que cierren esa vía ¿de qué? De ciclos, de volver. Usted tiene que cerrar esa vía llamada cíclico. De seguir, cada año el mismo chicharrón. No, o sea, ya no puede seguir. Se llama iniquidad. Si hay pecados que usted hoy practica y lleva 5 años en la iglesia y hace 5 años practicaba los mismos pecados, le tengo una noticia: hay iniquidad en su corazón y necesita dejar esas. Ahí dice, ahí se lo leo, versículo 16, dice, aprended, dice, quitad, ¿sí? Quitad la iniquidad de vuestras obras. Escuche, hay iniquidad en lo que hacemos. Se manifiesta porque todavía hay una vía abierta a pecar. Y usted tiene que orar y decirle: Señor, solo tú puedes quitar la iniquidad. Por eso David hablaba de pecado, de rebelión y de iniquidad. Las 3 cosas son diferentes. Entonces, la iniquidad es una vía abierta y eso tiene que ver con lo que heredamos de nuestros ancestros. O sea, toda la maldición de las generaciones pasadas sigue recayendo sobre esto. Pero no vamos a hablar de maldiciones generacionales porque Cristo nos redimió de la maldición. Cada cual es responsable ¿de qué? De su pecado. Por eso muchos cristianos le echan la culpa al pecado de los padres para justificarse. No, madure y resuelva su pecado. Madure y resuelva lo suyo. Luego dice, dejad de hacer ¿qué? Lo malo, dice ahí. Dejad de hacer lo malo. Y luego dice ¿qué?
Aprender a hacer el bien. ¿Sí? Entonces vamos en 1, 2, 3, 4, 5. 5. Aprender a hacer el bien. La sexta, buscad el juicio. Aprender a hacer el bien, buscad el juicio. Restituir al agraviado. Otra, séptima. Octava, justicia al huérfano. Ahí están en la Biblia, no me va a decir que se las repita, que usted las puede encontrar en los 2 versículos. Y noveno, amparar a la viuda. Pasamos al versículo 18, la última. Venid luego. Sí. Venid luego. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién entiende esa frase? Versículo 18. Venid luego. ¿Quién me explica ese versículo, esa frase? Después de haberse limpiado, después de haberse quitado, lavado y... O sea, venga después de hacer esas otras 9. Venga, dice, venga. Dice, venid luego. Voy a añadirle un poquito ahí una paráfrasis. Una paráfrasis es cuando usted pone algo de usted, no de la Biblia. Entonces, ¿qué es eso? Quiere decir, después de que haya limpiado de esas 9 cosas, venga y hablamos. ¿Sí ve? No es que usted llega con todo el bulto. Primero hace un proceso y luego dice, venid ¿qué? Luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren como rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él utilizaba este lenguaje, ¿por qué? Porque se acuerdan que ellos teñían las telas. Ellos eran muy dados al comercio de telas, los judíos, de hecho todavía. Entonces resulta que no había Clorox. Y lo leí en un comentario, no había Clorox. Entonces lo que se teñía era teñido para siempre. Y sobre todo lo rojo. No lo podían desteñir de ninguna manera. Ahora usted compra un Clorox y si quiere transformar algo que está teñido, le echa Clorox y lo desmancha. Y queda blanco. Pero no había Clorox en esa época. Pero tampoco hay Clorox para el alma, ¿sí sabía? No hay nada de eso. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, si tus pecados fueren ¿qué? Rojos. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y luego dice, que los llama a cuentas, escuchen, no para condenarlos, sino para limpiarlos. Siempre, y aprenda eso, te va a servir toda la vida. El día que Dios te llame a cuentas, ve a las cuentas con Dios. Aunque sientas miedo, aunque sientas temor, Él no te llama para condenarte. ¿Te llama para qué? Para salvarte. La gente piensa que cuando se le exhorta y se le dice, mire, usted tiene un problema así en su corazón. Entonces ellos creen que uno los está juzgando, los está criticando. No. Es Dios a través de un hombre o una persona que le está diciendo, simplemente ven a cuenta, se ordena esa parte de tu vida. Y listo. Seguimos adelante. Dice, venid luego y qué? Y estemos a cuentas. Siempre sorprende la misericordia de Dios. Tal misericordia no pasa por alto el hacernos ver el estado de nuestro corazón. Se confunde la misericordia con alcahuetería. La gente cree que misericordia es que a usted no le van a venir consecuencias de su pecado, siempre van a venir. Pero misericordia es que no lo va a matar, eso es misericordia. Porque según la ley debería ¿qué? Morir, porque la paga del pecado es muerte. Entonces ya tuvo misericordia porque no nos mató. Ahora vivamos bajo esa misericordia, viviendo para Él. ¿Sobre qué base nos puede limpiar y proveer justicia? Vamos a mirar. ¿Cuál es la base bíblica para que el pueblo de Dios, en este caso la iglesia, obtenga limpieza y justicia en el corazón? Hay una, y muy bonita, Isaías 55, del 1 al 5. Es un clásico. O sea, hablábamos con mi esposa cuando escuchamos ese versículo, cómo lo pudimos entender, porque uno no lo entendía y se lo sabe de memoria. ¿Sí? Porque es muy bonito ese versículo. A todos los sedientos venid a las aguas. 55 del 1 al 5. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche.
¿Cuál es el precio que usted tiene que pagar para que Dios pase por alto todo lo que hemos hecho mal y para que nos limpie y haga justicia en nuestros corazones? No, lean el versículo. Siempre que haga una pregunta con un texto, lea el texto. A todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Cuál es el precio que hay que pagar? Gratis. Gratis. Vengan gratis. Vengan, dice. Vengan, que es gratis. La gracia es que gratis. Si uno no entiende ese versículo, uno se lo imagina por allá otras cosas. Hasta que uno lo estudia y dice, esto tiene que ver con lo que el profeta decía. Y era como el versículo que nos confundía. ¿Ya por la razón? Sí. Ustedes pueden comprar sin dinero, son verdaderos, que no tenían libertad. Sí, porque lo usan para la parte financiera en la iglesia. ¿Cómo? Escuche. ¿Cómo se produce? ¿Cómo se produce? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se produce esa justicia? ¿Cómo se produce esa gracia? ¿Cómo se produce esa limpieza en nuestro corazón? Dios la hace. ¿Cuánto cuesta? Gratis. Se llama gracia divina. La causa. ¿Cuál es la causa? La misericordia firmes a David, versículo 3. Inclinad vuestro oído. ¿Incline qué? Su oído hoy. Venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Tremendo, ¿no? Versículo 4. David era el símbolo de la época gloriosa de Israel, ya se lo compartí. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos y por jefe y por maestro a las naciones. ¿A quién? A David. Muchos tomaron esta palabra para el llamado personal, que Dios nos dio a nosotros por maestro a las naciones. No, a David lo puso por maestro, pero escuche, Cristo es nuestro David, porque Él es el hijo de David, Él es la misericordia de David, Él es la gloria de Israel, Cristo, y en Él está la gracia que usted y yo necesitamos para entender la vida cristiana. Estamos entrando en otro nivel como iglesia, a entender las doctrinas claras del Evangelio, de la gracia, todo eso, sin desviarnos. Entonces, ¿quién nos las puede revelar? Cristo. ¿Sí? Hechos 13:34. Cristo es nuestro David, el verdadero David. Lo voy a leer, Hechos 13:34. Hechos 13:34. Y en cuanto a que levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Ahí está hablando de quién resucitó, Cristo. Y en Cristo se cumplieron todas las promesas que le había dado ¿a quién? A David. ¿Qué promesa le dio a David que le dijo un día? No faltará un rey en el trono que no sea descendiente suyo. Y eso se cumple en Jesús porque Él es el rey para siempre. Entonces David tuvo ese privilegio. ¿Sí ven? Dios siempre ha dado dos alternativas, escuche a su pueblo. Cada vez que ha tenido que confrontarlo, les ha dicho a través de sus profetas lo mismo. A través de Moisés lo dijo. Él les mostró y a lo último los confronta. Y los confronta al pueblo y le dice que ellos, dice, escogeos la bendición o la maldición. Escogeos la bendición para que viváis y serváis a vuestro Dios, a nuestro Dios. Él les dice, les pone los dos caminos, bendición y maldición, pero le da el consejo, le dice, escojan ¿qué? La bendición para que vivan. Luego, eso está en Deuteronomio, pero entonces vaya y búsquenlo. Bueno, 29, muy bien. Luego habla con Josué, al pueblo, y le dice José, o sea, él les dice así, o sea, yo no sé ustedes qué van a hacer con sus vidas, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y ustedes decidan. Si quieren servir a los dioses de sus padres como en el desierto, entonces devuélvanse y vayan, vivan eso. Pero yo ya escogí servir ¿a quién? A Jehová, a nuestro Dios. Luego Elías, ya se lo dije esta noche, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Usted debe tener claro que si está en una iglesia que
salió de otro lugar y se está reformando y tiene una doctrina buscando las escrituras, usted debe tener claro si está en este lugar y está convencido de lo que está viviendo. Y si no, está claudicando, puede claudicar y decir, yo paro y me devuelvo. Y es su responsabilidad, porque ya uno ya es conocedor de la palabra y usted le dará cuentas a Dios de su llamado, de su familia, de su ministerio. Luego dice que también habló a través de Jeremías, ¿sí? Dice que a través de Jeremías dice que él iba a arrancar y a derribar. ¿Para qué? Para plantar y edificar. Todo cristiano tiene que estar preparado para un momento de su cristianismo en eso. El que no esté preparado vuelve atrás. Antes de edificar tiene que ¿qué? Romper. Mire, cualquier edificación, cualquiera en esta tierra, compran el terreno y empiezan a romper. Es lo primero que hacen. No llegan ahí, ponen los ladrillos y todo, no, nada. Primero es para abajo, rompa, haga hueco para las bases, para todas las zapatas, y luego sí, para arriba. O sea que algunos están en hueco todavía. Solo zapata por dentro, solo proceso interno. Y ese proceso dura. Entre más grande sea la obra, más grande es la edificación hacia abajo. Si usted quiere hacer un edificio de 100 pisos, hacia abajo es impresionante. En cambio esta casa tiene un 80 por mucho hacia abajo. Un 80, unos 50 le hacen una casita de 3 pisos. Para sostener 3 pisos tiene unos 50 por norma o por ley casi una casa de estas. Pero vaya usted haga un edificio de 20, 50 pisos. Los metros hacia abajo en cantidad y saque mugre y pudrición. O sea, sí. Eso hace Dios con nosotros. Pero nosotros pensamos que la obra es cantar y silbar, ¿sí? Ir a la iglesia los domingos y ser buen hermano y buena hermana. No, estamos hablando a creyentes que se están formando para servirle al Señor. Y esa es la responsabilidad de nosotros como siervos de estar haciendo el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Hoy lo hace, o sea, lo hizo con Moisés, con Josué, con Elías, con Isaías, con Jeremías y con todos los hombres de la Biblia, y lo hace hoy en la iglesia en cada predicación. En cada predicación Dios le está dando a la gente siempre dos opciones. ¿Sí vieron el domingo? Punto E, el Evangelio. Y ese es el punto importante para los que venían nuevos. Para los de siempre, entonces, está la edificación a través de la palabra. Isaías 65 del 1 al 5, para ir terminando. Isaías 65 del 1 al 5. Otro verso prometedor. Este es más bonito todavía. Diga, este es para mí. Diga, ese es para mí. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba en mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, o sea, a los israelitas, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Solo estudiar ese versículo le toca ir a hartos pasajes de Isaías, porque los profetas siempre hablaban que debajo de los árboles fornicaban, debajo de los árboles adulteraban, buscaban pasajes en el bosque y allá se iban a prostituir con prostitutas, relaciones infieles. Por eso siempre el profeta usaba la sombra ese. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. O sea, era la sombra y aparte de eso hacían altares. Por eso él habla de quemando incienso sobre ¿qué? Ladrillos. Que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Así era Israel. Entonces esto hace que se cumpla el versículo 1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí y fui hallado por los que no me buscaban, los gentiles. Tú y yo. Gracias a Dios por esos rebeldes, diga. ¿En serio? Porque Dios los provocó a hacerlos. Dice, sí, los crié, los engrandecí, se rebelaron contra mí. Voy a coger otro pueblo que no me conoce, que nunca me ha buscado, y lo voy a hacer hijos míos a través de la adopción de Jesucristo. Y a través de ellos voy a levantar una generación santa y una generación de sacerdotes, a ver si al menos por eso se ponen pilas a volver a buscarme. Ellos son celosos, ¿y saben que los judíos son orgullosos?
y ellos se creen, mejor dicho, la última Coca-Cola del desierto de Arabia, o sea, ¿sí? Pero ellos están heridos con Dios. ¿Sí sabían? Ellos están heridos, porque ellos no se mezclan su linaje con nadie. Y Dios dijo, yo los desecho. Él se divorció, dice en los profetas, en Miqueas y en los últimos, que Él se divorcia de Israel. ¿Y se casa con quién? Con la iglesia. Pero como es igual de misericordioso con nosotros y con ellos, siempre les deja una esperanza. Y esa esperanza viene cuando venga el rapto. Después del rapto viene la esperanza para ellos, que está en Corintios, que dice que aún hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre ellos. Dice, pero cuando Cristo se revele, el velo será ¿qué? Quitado. Y Cristo se revela en el rapto. Cuando ellos sepan que vino el Mesías, dice que llorarán amargamente, o sea, como Pedro, ¿sí? Amargamente, me imagino ese día, cómo se postrarán allá en el suelo en Israel y dirán, perdónanos. O sea, van a reconocer por primera vez que mataron al Hijo de Dios. Ellos no han reconocido ese pecado. Durante 2000 años, ellos no han reconocido que ellos mataron al Hijo de Dios, al Santo. No lo han reconocido, todavía ellos, el Mesías no ha venido para ellos. Pero cuando suceda el rapto, como ellos conocen las Escrituras, se les va a abrir así el velo y van a decir, era Él. El que matamos es el mismo que volvió por la iglesia. Se cumplió toda la Escritura, se cumplieron todas las profecías, y ahí su corazón se va a enamorar de Cristo. Y ellos son los que van a evangelizar al final de los tiempos. Amén. Porque dentro de esas profecías, que además fueron, digamos, reveladas por Dios por su soberanía, fueron esparcidos. Y hoy en día se está cumpliendo esa palabra donde todos se están reuniendo, porque ellos fueron esparcidos. Están por todo el mundo. Como consecuencia de su rebelión. Y el proceso de ellos ha sido recogerse, o sea, ellos andan persiguiendo sus raíces, pues a raíz del holocausto, por ejemplo, uno ve todas esas crónicas que actualmente se están dando de todos los judíos que están buscando a sus familiares, ¿sí? Y eso es cumpliéndose esa profecía. Y ya se están convirtiendo algunos, ya algunos están llegando a Cristo porque Cristo se está revelando, tienen ese privilegio algunos. Ningún judío, escuche, ningún judío va a ser salvo sin Cristo. O sea, los judíos que se salvan, ellos se van a salvar y van a estar en la boda del Cordero con nosotros. Sí, y los que no, pues se van a perder, así sean judíos. ¿Listo? El Evangelio vino a nosotros, los gentiles. El Evangelio es una oferta de gracia. Terminamos con el último versículo de Isaías 22:4. Isaías 22:4. Por esto dije, ¿ya lo tienen? Este es uno de los versículos más dolorosos de Isaías. Por eso dije, dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Ahí es cuando el profeta llora por su pueblo, por su ministerio. El profeta está hablando y le dice, dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Porque el profeta sabía que por más que él predicara, ellos no iban a cambiar. La mayoría de esa generación se perdió y se condenó. La mayoría de la generación del profeta Isaías está esperando el juicio final. Un remanente pequeño, como aprendimos hace 8 días, se salvaron porque volvieron su corazón a Jehová, porque lo habían dejado. Por eso él dice, buscadme y vivirá ¿qué? Vuestra alma. Pero bíblicamente esa generación se perdieron miles, se volvieron peores, o sea, cada día se volvían peores. Y la iglesia no puede vivir eso. Dios está levantando una iglesia que ame su palabra, que tiembla su palabra, que diga, Señor, nosotros somos ese remanente, ¿sí sabían? Nosotros somos hijos del remanente chiquitico que quedó después del cautiverio. Después del cautiverio quedó un remanente. Y muchos volvieron a Israel y volvieron a edificar, otros quedaron perdidos. Ellos cuando se fueron en la torre de Babel, todos los judíos,
se dispersan en Génesis 11 y poblan la tierra. En el fondo nosotros, obvio que somos hijos de Adán y Eva también, porque somos una sola familia, pero el linaje ellos se mezclaron con otras naciones, o sea, nosotros somos esos, hijos de otras naciones, de los españoles que mandaron para acá, ahí probablemente habían hijos de judíos, pero no originales, y nosotros somos esos gentiles. Entonces el Evangelio era ¿para quién? Para nosotros. Es una gracia. Ahora nos toca devolver el favor, y muchos judíos conocen del Evangelio por la predicación de los gentiles, porque tenemos la revelación y la gracia. Amén. Vamos a orar, a darle gracias a Dios por este tiempito. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Una vez más, gracias por tu palabra que es tan buena. Ayúdanos a no ser como Israel, aunque en el fondo somos tus hijos como ellos. Tenemos mucho parecido, Dios, en esta sociedad. Pero no queremos tener el título que tú le diste a ellos, Señor. Príncipes de Sodoma y pueblo de Gomorra, oíd. Hoy tú hablas a la iglesia de una manera diferente, Señor, diciendo que escuchemos, que busquemos tu rostro, Señor, que volvamos a tiempo, que podamos agradarte, que podamos buscarte. Hoy examina nuestro corazón como iglesia. Yo sé que aquí hay hombres y mujeres con llamado y con propósito. Ve añadiendo a sus corazones lo que has hecho con otros hombres durante muchas generaciones y con mujeres. Y es prepararlos para el llamado, para el ministerio a través de un proceso que demanda evaluación, que demanda búsqueda, que demanda sinceridad, pero sobre todo que demanda entrega. Renunciar todos los días a tu vida, ese es el precio. Él pagó lo más caro, que fue quitar el decreto que había contra nosotros, que nos llevaba directo al infierno. Pero Él en su sangre nos redimió, dice la palabra. Tomando nuestro lugar se hizo pecado para darnos salvación. Ahora no hay un precio muy alto que pagar, porque a la final no tenemos nada que ofrecer. Entonces, ¿qué puedes darle a Dios? Simplemente agradecimiento, simplemente una diaria comunión donde le digo: Señor, yo te necesito. Como no hay nada bueno en mí, entonces pon lo bueno, Dios. Siempre que te presentes a Dios, recuerda lo que dijo el salmista: mi pecado está delante de ti. Mi pecado siempre estará primero que yo, Señor. Pero tú lo quitas, Dios, porque tú lo borraste en el madero, porque tú perdonaste nuestra maldad y nos limpiaste, Señor. Y ahora nos haces aceptos en ti. Ahora podemos entrar a tus atrios con acción de gracias y podemos decir gracias por el perdón. Aprende a orar cuando vayas a la cruz. Tu oración favorita debería ser gracias. Qué privilegio, Dios tan grande como iglesia, tener entrada a ti sin sacrificio, sin animales, sin hacer holocaustos, sin hacer nada de eso, Señor. Tenemos entrada por la gracia, Señor, por el camino que abriste en el madero. Nuestra vida es salva hoy, pero anhelamos comportarnos como tal, comportarnos como hijos de Dios, Señor, y esa es la tarea diaria. Hoy te doy gracias por tu palabra, te pido que la bendigas en cada corazón y que no vuelva ella vacía, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.